pero lo seguimos usando por inercia. Las monedas se usan porque la gente confía en esa moneda. Claro. Ahora, toda nuestra economía está técnicamente dolarizada. O sea, todo lo movemos con base en el dólar. Sí, así es. Así es. El dólar, sí. Y el uso del dólar creó ciertas situaciones comerciales, como por ejemplo, Panamá llegó a ser Panamá, la Think Tank Trinca cada martes nos trae temas interesantísimos con personas que no solamente saben, sino que han sido parte de los procesos que han ayudado a construir esta nación. Y eso es bueno, porque dentro de la sociedad civil hay quienes han decidido aportar desde sus conocimientos para que Panamá pues sea un mejor país para todos, y es muy importante lo que traemos cada martes aquí desde este tanque de pensamiento, recordándoles que Think Tank, el Think Tank Trinca, la palabra trinca viene del lenguaje en verá, que quiere decir saberes. Hoy tenemos a, ya nos ha acompañado antes, y la última vez que estuvo dio una disertación sumamente interesante. Usted se ha preguntado por qué en Panamá tenemos dos monedas, el dólar y el balboa, como monedas de curso legal, principalmente pues el balboa como nuestra moneda oficial y el dólar como moneda de curso legal. Y eso prácticamente desde la fundación de la República, por allá por 1904, un poquito después de que Panamá se separa de España. Y desde entonces Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal, que es más habitual ver dólares en la calle. Bueno, que ahora los denominados Martinelli también coexisten, pero denominaciones más altas pues no existen monedas de papel. Hubo en su momento, pero son temas de lo que vamos a tratar. Ahora sí, les presento a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el licenciado Juan Tejada Mora. Fue el presidente fundador del capítulo Panamá de la Society of Trust and State Practitioners. Participó en la redacción de la legislación de fideicomisos y asesoró al gobierno en las modificaciones a la legislación del sistema bancario que estableció la Superintendencia de Bancos, que no es poca cosa, ¿eh? También ocupó el cargo de magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, miembros del Colegio de Abogados y de la Sociedad de Practicantes Fiduciarios y Patrimoniales. Eso sin dejar atrás toda una larga trayectoria que tiene a su haber el licenciado Tejada Mora, que nos acompaña. Gracias por hacernos el honor de estar aquí con nosotros en Radio Ancon. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo Magdiel. Sí, aquí estoy con mucho gusto en conversar contigo sobre temas financieros, pero más específicamente sobre el sistema monetario panameño. Mire, cuando... Y esto lo he dicho muchísimas ocasiones, uno viene descendiendo a Panamá y ve todos esos edificios y uno piensa, vaya, Panamá tiene muchos bancos, muchos edificios, que no es lo común para la región en la que nos encontramos, centroamericana y mucho más, incluso comparado con otras ciudades en donde el número de bancos, hablando de filiales o que tienen sus empresas ya establecidas en Panamá, es evidentemente que cuenta nuestro país con un sistema muy, muy robusto. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Para uno como panameño es normal tener el dólar y el balboa y no escuchar de Banco Central o de inflación. Entonces, ¿cómo un país que no tiene un banco central y que no tiene una moneda que está respaldada por un banco central y que usa una moneda extranjera como el dólar estadounidense, llega a tener un sistema financiero tan robusto? Sí, así es.
es una historia larga. Desde la época en que se encontraron las minas en California y los americanos del este corrieron hacia el oeste a fin de explotar las minas, pero habían muchos kilómetros, ¿no?, para llegar a California, y ellos decidieron venir por Panamá, cruzar hacia el Atlántico, cruzando, claro que en esa época no había canal ni nada, pero tenían que ir a pie y a caballo cruzando, ¿no?, y luego de ahí coger barcos para irse a California. Sí, de tal manera que allí comenzó prácticamente la historia del dólar americano en Panamá, porque en esa época las únicas monedas que existían eran los pesos colombianos. Claro, porque éramos parte de Colombia. Éramos parte de Colombia. Y yo recuerdo que en las tablas de donde soy yo, todavía, yo de muchacho, habían monedas colombianas de oro y de plata. Wow. Y allá se hablaba del peso plata y el peso oro. Eran colombianos. ¿Y todavía se hacían transacciones en pesos? Ah, sí, claro. Circulaban. Sí. Interesante. Pesos colombianos. Sí, así es. Te estoy hablando por allá, yo de muchacho, por los años 1935, 1940. Wow. Hace rato, ¿no? Te tiene historia para contar, ¿ah? Y entonces, para ese momento, Panamá ya había establecido el uso del dólar, ¿no? Sí, todavía no. Te quiero anotar también que la moneda colombiana era o de oro o de plata. Ok. De tal manera que lo que tú tenías era metal, pero ya marcado como moneda. Sí. Que no es como dice ahora Trump, que sacó los centavos porque cuesta más hacer centavos que su valor. Sí. Así es, en las tablas, y esa es otra anécdota que será para otro momento. Un comerciante muy conocido en las tablas, una vez los centavos, no había centavos en su tienda, le llegaba a la gente y él no tenía manera de cobrar centavos, porque no había en el mercado. Y entonces él hizo unos pedacitos de cartón y le ponía su firma. Ardito Barleta, tío de Nicky. De Nicky, sí, el expresidente. Ahora, Sí, y circulaba el cartón. Wow. Pero tenía validez en ese momento. Para él, para su tienda. Claro. Que al final de eso se trata el sistema monetario, ¿no? Del valor que se le asigna. El valor que se le asigna y la aceptación de la gente. Y la aceptación de la gente. Ese es el secreto de la moneda. Y ahora, porque ya este es un tema bien interesante de cómo funcionan los sistemas monetarios en el mundo, pero volviendo un poco a la historia, entonces Panamá ya empezó a usar el dólar para el siglo XIX. 1850 más o menos. Cuando empieza la construcción del Y se acrecentó el uso del dólar cuando Estados Unidos recibió una concesión para instalar un ferrocarril Panamá-Colón. Claro. Y ahí se acrecentó, con la presencia norteamericana, ahí se acrecentó el uso del dólar. Que
que ahí es donde se da todo el incidente de la tajada de Sandía, que no es de la época de la construcción del canal, sino cuando ya había presencia norteamericana producto del ferrocarril, ¿no? Y ya había un resentimiento. Y ya, o sea, que eso no es nuevo, o sea, que hablamos del tema de Estados Unidos como si todo girara en torno al canal, pero ya había presencia mucho antes de que... Sí, mucho antes. Wow. Y ahora, o sea, Panamá tiene una larga historia entonces de el uso de este tipo de papel moneda, o la moneda estadounidense. ¿Y qué papel juega en todo esto el ya tener esas dos monedas coexistiendo? Porque una de las preguntas que muy poca gente a lo mejor se hace, porque damos por sentado que siempre hemos tenido ambas monedas, es cuando Panamá decide separarse de Colombia, le toca decidir cómo va a construirse administrativamente, y eso incluye el uso de una moneda particular. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, en ese momento ocurrió que los Estados Unidos, teniendo la concesión para instalar pues el canal, construirlo, etcétera, necesitaba, según ellos lo sentían, que la presencia del dólar en el canal, en la construcción del canal, para pagarle a los empleados norteamericanos, panameños, chinos y todo, ellos requerían pues una base legal. Y en 1904, comenzando 1904, llegaron a un acuerdo con Panamá. Una convención para el uso del dólar en Panamá y también para el uso del balboa en el canal. Wow, pero ¿cómo? Pero termine la idea, porque tengo una pregunta. No, haga la pregunta. Mire, ¿en qué momento nace la idea del balboa? Bueno, el balboa surgió una vez que hubo la independencia. Panamá necesitaba una moneda. Claro. Para el comercio. Sin moneda no hay comercio. Exacto. Sí, salvo la permuta, ¿no? Que llamaban o llaman todavía un mango por una manzana. Bueno, no había manzana aquí. El trueque, ¿no? El trueque, sí. Ajá. Que era el permuta, que es el término que aparece en nuestra legislación. Okay. De tal manera que se trata, es la respuesta a tu pregunta. Sí. Entonces, firmaron un tratado, el convenio monetario Panamá y Estados Unidos, como usted decía, que le permitía a Estados Unidos usar el dólar y a todos, los panameños, todos. Y ahí comenzó en una forma oficial y legal, por así decirlo, esa convención monetaria. Tenía como un sistema de dejar de ser moneda. ¿Cuál era? Que cuando se terminara la construcción del canal, se terminaba esa convención. No tenía fecha, pero decía hasta cuándo se podía, tenía vigencia. Cuando terminara la construcción del canal. Cuando terminó de construirse el canal en el año 14-15. Ajá, correcto. Técnicamente, ya el dólar no tenía una base legal o contractual, por así decirlo. Pero lo seguimos usando por inercia.
las monedas se usan porque la gente confía en esa moneda. Claro. Ahora, toda nuestra economía está técnicamente dolarizada. O sea, todo lo movemos con base en el dólar. Sí, así es. Así es. El dólar, sí. Y el uso del dólar creó ciertas situaciones comerciales, como por ejemplo, Panamá llegó a ser un centro bancario. Claro. Nosotros decimos que regional, pero los bancos internacionales usan el dólar aquí en Panamá. Por eso tú verás en tu chequera, dice tanto dólar o balboa. O sea, que ya se da por hecho, por sentado, Sí, así es. el uso del dólar. Antes de avanzar un poco con la legislación y con el tema de cómo el dólar se establece y los convenios vigentes, porque también tengo algunas preguntas que hacerle. Sí. Quisiera ahondar un poco en la figura del balboa. ¿Cómo se determina el valor? ¿Hay algo que determina el valor del balboa, que es nuestra teoría, pues nuestra moneda? Sí, en nuestra legislación aparece que el balboa y el dólar, tal como se estableció creo que fue en la misma convención monetaria, les dio a ambas monedas paridad, que se llama, en el valor de cada uno. O sea que ya se había establecido que... ¿Y cuáles son las reglas generales para la emisión de los balboas? Bueno, el Ministerio de Hacienda y Tesoro decide cuándo. Por ahí viene el martinelito, de lo cual hablemos más ahora. Exactamente, y aquí es donde también quisiera preguntarle, porque por lo regular en los sistemas monetarios existe esta figura de Banco Central que se encarga de regular la emisión. ¿Qué es lo que hace que Panamá sea particular en ese sentido? Bueno, hay mucho de particular en Panamá. La Constitución desde el año 4, copiándose las normas colombianas, establecía que, y establece todavía, hasta el mismo término en la redacción de la norma constitucional, que no habrá moneda de curso forzoso. No habrá moneda de curso forzoso, dice la Constitución. ¿Qué significa moneda de curso forzoso? La moneda de curso forzoso se ha definido como la moneda que no es convertible en nada. Tú tienes, y además no tiene respaldo de nada. Las monedas en todo el mundo tienen realmente un respaldo en moneda, en oro o en plata. Ajá. La moneda nuestra, la balboa, no tiene respaldo. Y te quiero decir que el dólar tampoco. El respaldo que tenía el dólar, creo que fue en el año 37, ojalá que no me haya equivocado, cuando estuvo Nixon, eliminaron el respaldo que tenía como de 15 o 20% de oro. De tal manera que, a pesar de que la Constitución dice que no habrá moneda de curso forzoso, o sea, moneda sin respaldo en algo valioso como oro o plata, las dos monedas que usamos aquí en Panamá son de curso forzoso, porque no tienen respaldo. ¿Qué respaldo tiene? Nada.
Ahora, el dólar tiene la confianza y es la moneda de referencia mundial, ¿no? Pero Exacto. ¿qué pasa entonces en el caso de nuestra moneda, Balboa, ¿no? Bueno, el Balboa, yo no sé, será el sentido nacionalista. Ujú. Y a veces hay escasez de dólares y la gente usa mucho la moneda Balboa fraccionaria. La moneda Balboa fraccionaria son los 25, 50, Sí, sí. la moneda fraccionaria, Lo que sí. nosotros conocemos como el cuara, el peso, etcétera, ¿no? Que antes cuando yo estaba muchacho Ajá. había un medio. De centavo. No, era un medio real. Ah, ok. Era la mitad, el valor era de un, de un real, que 5 centavos se Ajá. le llamaba. Interesante. Y que ya han salido de circulación también. El medio, Ajá. cómo no, por allí yo tenía un cajoncito lleno de centavos, de reales, y no sé qué se me han hecho. Caramba, y los famosos cuartillos, ¿no? Creo que también eran... También había cuartillo, Mm. que era la mitad de un centavo, creo que era así. ¿Cómo ha avanzado? Y bueno, tendríamos que hablar también de un poco cómo ha afectado la inflación, el uso de las monedas. Ahora está pasando con los centavos, que ahora se plantea pues un detalle allí porque tocaría redondear los precios, pero bueno, esa será harina de otro costal. Tengo que irme a cambio, eh, licenciado Tejada. Este tema está bien interesante, pero a la vuelta me gustaría preguntarle por, ya entendiendo lo que sucede con nuestro Balboa, que al final usted decía, tiene un sentido más nacionalista que un sentido real. El dólar. El dólar. Hemos visto un poco la postura desafiante y amenazadora del presidente de Estados Unidos, que ha dejado en incertidumbre a decenas de economías a nivel mundial por sus declaraciones. Afortunadamente se quedan declaraciones. No obstante, una de las cosas que he escuchado bastante es, ¿puede Donald Trump quitarnos el dólar? Y esa sería una interesante conversación que podemos tener ¿Cómo no? a la vuelta después del cambio. Si Muy le parece. interesante pregunta. Bueno, nosotros nos vamos siendo a las 3:30 de la tarde a nuestro primer cambio comercial. No se vaya, que este tema está muy interesante. En breve seguimos con más de Relax. Estamos conversando hoy, le dedicamos una hora al programa, al segmento de saberes con la think tank Trinca Panamá, porque estamos hablando de un tema que es bastante extenso, pero muy interesante. Sistema monetario panameño tiene muchas particularidades. Es común mirar en otros países cómo las monedas suben o bajan, o sea, se devalúan o aumentan su valor conforme a cómo se comporta su mercado, a la cantidad de emisiones que haga el banco, sus respectivos bancos centrales, todo pues con respecto al dólar. Nosotros en la vida republicana hemos dicho subió tanto el Balboa, bajó tanto, o sea, es una particularidad muy interesante, ¿no? Sí. Yo creo, sin ser un especialista en la parte monetaria, yo solamente estudio la parte legal, Uh-huh. es que el Balboa está atado al dólar y lleva la suerte del dólar. Uh-huh. Pero como el Balboa solamente se usa en Panamá, eso no nos da ni frío ni calor Claro. de que suba o el Balboa. Y no es una cuestión de la que tengamos que preocuparnos realmente. Sí. Solamente el aspecto nacionalista. Ahora, estamos conversando, por cierto, con el licenciado Juan Tejada Mora, con vastísima experiencia en la parte legal con respecto al tema financiero y monetario y bancario en Panamá. Y yo le hacía una pregunta antes del cambio. A ver, Panamá en 1904 dice aceptamos el uso del dólar como moneda de curso legal, y usted mencionaba que hasta el término de la construcción del canal, y bueno, se quedó como lo conocemos hoy, y es tan normal, tan común que
sabemos que nuestra moneda oficial es el dólar, pero lo que usamos, perdón, el balboa, pero lo que usamos es el dólar. ¿Existe alguna remota posibilidad de que en algún momento el país emisor de esta moneda diga, no, Panamá no lo puede usar más? ¿Cuáles son las leyes que regulan y protegen el uso de esta moneda y cómo funciona, cómo entender este aspecto, ¿no? Sí, la legislación panameña consagra al dólar como una moneda de curso legal. ¿Qué es moneda de curso legal? Moneda de curso legal es la moneda que se obliga al deudor a recibirlo. Si yo te debo a ti tal o cual obligación y te quiero pagar con balboa, tú me lo tienes que aceptar. A menos que hubiese un contrato firmado o acordado entre tú y yo de que tú quieres la moneda china y tú estás obligado a aceptar bajo el contrato, que es la moneda que regula tu relación con la otra persona. Que nosotros tenemos también al lado la situación por la cual desde el año 4 que se estableció el Código Fiscal panameño, allí se establece en el Código Fiscal que el balboa es moneda de curso legal, que tú estás obligado a aceptarlo en pago de lo que te deben. Sí. ¿Me repite la pregunta? No sé si eso te... Sí, claro que sí. Ahora, con todo esto que hemos estado mirando, ¿hay algo que proteja dentro del tema de los tratados que llevaron al uso de la moneda? Si existen, ¿no? Claro que sí, primero. Sí. Algo que proteja el uso e incentive el uso de esa moneda en nuestro país. Y viene también la pregunta de Trump. Sí, claro. Ajá, muy bien. Como te había dicho, en el año 4 se estableció un tratado entre Panamá y Estados Unidos sobre el uso del dólar americano aquí en Panamá. Y ese convenio monetario, muchos sostuvieron que se terminó porque como estaba atado con una frase en el convenio monetario que decía que este convenio termina cuando se termine de construir el canal de Panamá, y se acabó de construir en el año 14 y 15, pero por inercia seguimos usándolo, porque esa es la moneda. Quien está de acuerdo en aceptarla, vívela. Entonces, desde el año 14, que técnicamente ya la moneda no era de curso legal, sin embargo, ya en el Código Fiscal subsistía una norma de que también el dólar era de moneda de curso legal, pero como se vino abajo el convenio, del año, la convención monetaria, no tenía un sustento legal, por así decirlo, salvo la legislación fiscal panameña. Pero los gringos no tenían la misma situación en la que el dólar
era de curso legal desde el punto de vista norteamericano. Y entonces vino el tratado del año 77. Los tratados Torrijos-Carter. Los tratados Torrijos-Carter. Porque se aprobaron dos tratados. El tratado sobre el canal y la Convención Monetaria. Bien, al comienzo del año 4. Pero que resulta que en el tratado Torrijos-Carter se estableció una lista de convenios, tratados, cartas entre funcionarios competentes de Estados Unidos y funcionarios panameños. Se estableció que todos esos tratados, convenios, quedaban abrogados. O sea, todo lo anterior. Todo lo anterior, limpió todo. Incluyendo lo de que usted mencionaba de 1914, cuando había terminado la construcción del canal. Sí, todo eso, la Convención Monetaria del año 4, que rigía hasta el año 4 técnicamente. Okay. Hasta el año 14. 14, claro. Entonces, buscando y rebuscando los tratados Torrijos-Carter y el convenio de, ¿cómo se llama el tratado de los que iba pegado a él? ¿Neutralidad? El tratado de neutralidad, exactamente. Me encontré, porque yo tuve intercambios en donde yo aceptaba la posición general de que ya el dólar norteamericano no tenía ninguna base contractual entre Estados Unidos y Panamá que se estableció en el año 4, la Convención Monetaria del año 4. Las dos monedas subsistían en paridad. O sea, hubo un grupo de panameños que ya quería que cesara el curso del dólar. Bueno, esa fue la pregunta que yo le hice a uno de los negociadores. Porque rebuscando y todo, me encontré con un anexo en el Tratado de Neutralidad que rige indefinidamente, no tiene fecha de terminación. El Tratado de Neutralidad, al cual se adhirieron también como 40 países extranjeros. Bien. Entonces, el Tratado de Neutralidad dice: estos convenios quedan abrogados. Y allí no aparece la Convención Monetaria del año 4. No aparece en esa lista. Como que estaba y la quitaron. Pero hay, efectivamente, hay una norma allí que dice: entre los tratados que están abrogados allá, en el artículo tal al comienzo, queda excluido el convenio monetario del año 4. O sea, que dejaba vigente el convenio que permitía el curso legal. No lo dejaba vigente, porque ya había terminado esa convención monetaria cuando se terminó de construir el canal. ¿Y entonces no existe una base actualmente? Bueno, sí. Ok. Como que se dieron cuenta de eso los banqueros.
ese negociador, amigo mío, Ujú. le digo, porque se incluyó un anexo. O sea, que ese anexo es luego, pero se da luego de que ya se había, a ver, luego de que ya se había Que ya no existía la presentado. Convención Ok, Monetaria listo. del año 4. Ajá. Había solamente era una, Ujú. el dólar era de facto. Ok. Y ahora déjame decirte algo que encontré Ajá. en las en el Banco Nacional, en el internet. Ujú. Bien, le pregunté, oye, ¿quién metió ese anexo? Que dice que la Convención Monetaria del año 4 no queda abrogada. Dice las dos partes. O sea, que ya había un convenio. Estados Unidos y Panamá, como al final se dieron cuenta de que eso no había que abrogarlo. Y lo que hicieron fue revivirlo. Porque ya estaba abrogado porque en el año 14 Ujú. ya había terminado técnicamente. Y solamente estaba de facto. Ahora, esto está dentro del Tratado de Neutralidad, Sí, que es el tratado que no tiene fecha de expiración. exactamente. Ahora, mientras que Panamá, a ver, y yo creo que hace todo el sentido, porque el canal, que en ese entonces todavía estaba operado por estadounidenses, pues necesitaba hacer transacciones en dólares. Sí. O sea sí, que es ahí en donde el canal vuelve a ser protagonista. sí. Qué interesante, ¿ah? Y Panamá, estimo yo que esos negociadores estimaban, Ujú. como lo estiman todavía, que el dólar americano es una situación en la que nosotros nos beneficiamos mucho. Ujú. Ahora, todo esto lleva a que Panamá busque entonces hacer regulaciones en su actividad financiera y bancaria. Y ahora, aprovechando que está usted acá con nosotros, acompañándonos para entender un poco también de cómo se ha robustecido, usted fue parte de esa comisión que crea la Superintendencia de Bancos, si mal no estoy. Las motivaciones detrás para esto y cómo esto ha ayudado a que la economía panameña también se siga Sí, robusteciendo. pero antes nos queda un pedacito Claro, que, por que supuesto. tenemos que Adelante. decirlo. El, el dólar Ujú. ha sido un factor creador, por así decirlo, Ujú. de nuestro sistema financiero y bancario. El dólar es lo que ha atraído a la gente a participar en los negocios financieros y bancarios en Panamá. Ujú. Porque no creo que el Balboa nuestro, a pesar de todos nuestros sentimientos patrióticos, Claro. los extranjeros no van a abrir un banco si los bancos no están legalmente capacitados para usar el dólar. Y todo el tema de la confianza, la estabilidad que tiene la moneda frente a otras monedas latinoamericanas, Sí, que como sí. lo he dicho desde hace un momento, escuchábamos de monedas que suben o bajan su valor. Creo que esa estabilidad ha ayudado bastante. Y hay otra duda, no duda, sino cierta inquietud. Panamá no es el único país en Latinoamérica que ha adoptado el dólar. Sí fue el primero, pero el caso de El Salvador, Ecuador, por ejemplo, ahora esa dolarización de facto que hay en Venezuela. Sí, Barbados Ujú. también lo usan en BVI, Um, British Virgin Islands. Claro. Yo usé el dólar allá cuando estuvimos instalando nuestra firma de abogados allá en BVI, porque acá estaba la dictadura que no nos dejaba trabajar con los extranjeros. Claro. Oye, pero en todo esto Panamá ha tenido éxito. ¿A qué se le puede atribuir dicho éxito en el uso de esta moneda para ver el crecimiento
y la robustez económica? Yo pienso que el factor principal es la libertad monetaria. Tú en Panamá puedes hacer un contrato conmigo en moneda de cualquier país del mundo. Eso tú no lo ves en Costa Rica, no lo ves en otro lado. Porque hay obligación de usar la moneda local. Técnicamente. Wow, qué interesante. Sí. O sea, diferencia de incluso, o sea, no necesariamente, el dólar ha ayudado, pero la libertad que usted dice... Es importante. Porque quien viene a establecerse en Panamá se da cuenta de que efectivamente él puede hacer contratos en cualquier moneda del mundo que quiera. Y precisamente en esa misma línea, creo que puede ser un gran cierre, con base en toda la experiencia que usted tiene y con más de un siglo utilizando el dólar estadounidense como moneda de curso legal, teniendo nuestra moneda y viendo mucho lo que está sucediendo a nivel internacional. Se habla ahora de los BRICS, este grupo económico importante que también quiere empezar a depender menos del dólar. ¿Cómo usted vislumbra la postura de Panamá frente a todos estos cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo y cuál debería ser el rumbo, ¿no?, de que debe tomar nuestro país? Sí, cuando conversábamos fuera del micrófono, me preguntabas que qué pasará si Trump se le ocurre prohibir el uso del dólar en Panamá. A mí no me sorprendería que Trump se le ocurra pensar en eso, porque Trump y muchos de sus asesores no tienen una idea de los tratados Torrijos-Carter. Y seguramente él no sabe que Estados Unidos está obligado a permitir el uso del dólar en Panamá con base al Tratado de Neutralidad. Sí. De tal manera que si Estados Unidos decide prohibir el uso del dólar en Panamá, sería primero un balazo en el pie, porque va a perder prestigio el dólar en el mundo. Y esa es una de las bases fundamentales del progreso de Estados Unidos, la aceptación del dólar en el mundo y el uso. Claro, y el prestigio de la moneda, ¿no?, que pueda tener, como usted dice, la aceptación. Y Panamá, ¿qué debe ir pensando Panamá en medio de todo esto? O sea, creo que es una pregunta que es muy abierta, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, sabemos que hay otra perspectiva económica importante, pero ¿usted cómo lo mira? Bueno, yo creo que Estados Unidos no puede quitarle a Panamá el uso del dólar. Podría ser que en otros países que se tire un balazo en el pie diciendo que Colombia no puede usar el dólar, por ejemplo. Claro. Si no lo usa, es por legislación colombiana. Entonces, esa es la situación, pienso yo. Que él no puede con base al Tratado de Neutralidad firmado por Estados Unidos. O sea que ya hay un respaldo, creo que nos vamos con ese mensaje también, porque hubo un tiempo en donde las personas también se hacían esa pregunta y lo veía mucho en redes y algunos me hicieron la pregunta que se puede, pero bueno, hay un respaldo basándonos en el anexo que usted menciona que está en el Tratado de Neutralidad, y le agradezco muchísimo por compartir de esa experiencia también. Creo que hay que a veces sentarnos y conocer un poco nuestra historia y entender cómo fue que llegamos hasta acá. Si usted quisiera dejarle algún mensaje también a aquellos que nos escuchan, en medio de toda esta incertidumbre que está ocurriendo en Panamá y el mundo, ¿qué le quisiera dejar? Bueno, tenemos que pensar en Panamá primero. Nosotros tenemos que defender nuestro sistema, tenemos que defender
los intereses de Panamá primero. Ahora con esta situación de Trump, el presidente debe pensar en Panamá primero. Creo que más claro no puede estar el mensaje. Le agradezco nuevamente, muchísimas gracias al licenciado Juan Tejada Mora por acompañarnos y como siempre es un agrado estar acá con usted, que nos cuente desde la base legal pero también histórica de cómo fue que llegamos a donde estamos. Y dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero nosotros hemos hecho cosas buenas. ¿Ah? Nosotros hemos hecho cosas buenas. Sí, muchísimas. Sí, claro que sí. Creo que nosotros tenemos que estar orgullosos de la historia que tenemos. En uno de los periódicos de hoy o de ayer hay un artículo de Omar Jaén Suárez que va por esa línea. Me encanta. Panamá es un factor importante geopolítico. Panamá. Y tenemos que estar orgullosos de eso. Sí, exactamente. Sí, y muchísimo. Y hay que resaltarlo. Solemos escuchar tantas cosas malas en las noticias, pero hay muchas cosas buenas que hay que recordar para saber qué es lo que hemos hecho bien. Más que malas. Bueno, de ese modo pues también despedimos al segmento de Trinca, muy interesante, muy ilustrativo. Gracias nuevamente al licenciado Tejada Mora por acompañarnos, un gusto que esté aquí con nosotros presencialmente. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio comercial y a la vuelta pues seguimos con nuestra segunda hora de programación. Y bueno, un fuerte abrazo también al doctor Cañizares, presidente de la tienda Trinca. Siempre a las órdenes. Claro que sí. Okay. Bueno, vamos con algo de música, cambio y ya regresamos con más de Relax en breve.